Este martes, el jurado del juicio del exagente de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd fue claro: culpable de los 3 cargos de asesinato y homicidio imprudente. La sentencia por ahora está pendiente y la conoceremos dentro de 8 semanas, aunque en principio se esperan varias décadas entre rejas para Chauvin. ¿Y cuál fue la reacción de un país sumido en una tensión máxima? Pero para entender ese clímax tan lleno de emoción, primero cabe entender el contexto. ¿Por qué tantos ciudadanos estadounidenses estaban al borde de la protesta si Chauvin llega a salir indemne del juicio? Pues de eso voy a hablar hoy, de cómo las sentencias a policías por asesinato son tan poco comunes en Estados Unidos y de por qué la injusticia está tan marcada en el imaginario del país. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de seguir adelante con este vídeo, cabe hacer un ejercicio de perspectiva, especialmente para aquellos espectadores que estéis menos acostumbrados a la violencia policial en Estados Unidos. Y no solo por la violencia policial en sí misma, sino también por la violencia civil, callejera o doméstica que existe en este país. Porque pese a que son de sobra conocidos los nombres de afroamericanos o latinos que mueren a manos de la policía, los casos de uso de fuerza letal policial no son siempre flagrantemente criminales, sino que están justificados. Y aportando también a ese contexto, es una realidad que los negros cometen más crímenes per cápita que los blancos, que por cierto mueren a manos de la policía en mayores números absolutos. Pero como ya expliqué en un vídeo publicado el año pasado, la existencia del racismo sistémico en Estados Unidos en materia policial va mucho más allá de víctimas mortales. ¿Por qué negros y latinos tienen que lidiar en más ocasiones con paradas de tráfico? ¿Por qué razones? ¿Cuándo, cómo y cuánto se usa la fuerza contra ellos? ¿Por qué los negros y los latinos mueren en mayor índice que los blancos cuando están desarmados? Cada encuentro policial es un universo en sí mismo, con complejidades que a posteriori analizamos con poso, pero que en el momento concierne a decisiones que se toman en milésimas de segundo. Además, la violencia o el uso de armas es mucho mayor en Estados Unidos que, por ejemplo, en países europeos. Y los protocolos policiales o las leyes que tienen que ver con el uso de fuerza no solo varían con respecto a esos mismos países europeos, sino que aquí cambian de estado a estado. Eso, sumado a la actual división ideológica que consume al país, hace que cualquier caso que involucre a una persona de color pase rápidamente a la columna de, por un lado, lo que unos ven como nuevo ejemplo de brutalidad policial, o más allá, de asesinato racista por parte de la policía, y por otro lado, lo que otros ven como nuevo ejemplo de uso de fuerza justificado, o, más allá, de una víctima que en realidad había dejado a los agentes con pocas opciones. Bien, pero entonces, ¿por qué la reacción a la sentencia de culpabilidad de Chauvin ha sido de alivio? Pensemos en un caso como el del afroamericano de 43 años, Eric Garner. En 2014, en la ciudad de Nueva York, la policía intenta detener a Garner por supuestamente vender cigarrillos de forma ilegal. Uno de los agentes le practica una llave de estrangulamiento prohibida que se ve en todo el mundo en un vídeo que tarda poco en hacerse viral. The officers move in to arrest him. One of them puts his forearm around Garner's neck. More police join in, pinning him to the ground as he cries out. The father of 6 was rushed to a local hospital where he died. Garner dice no puedo respirar en hasta 11 ocasiones antes de perder el conocimiento y que los agentes le dejen en la acera durante 7 minutos antes de la llegada de los paramédicos. Paramédicos que, por cierto, ni se dan prisa en asistirle, en ponerle encima de una camilla o ni tan siquiera en darle oxígeno. Garner muere poco después. Autopsias posteriores determinan que la muerte de Garner es un homicidio con motivo de la compresión en el cuello a raíz de la llave, con el asma, la diabetes y la obesidad de Garner siendo factores contribuyentes que aumentaron el riesgo del ataque de asma que termina matándolo. Pero un gran jurado en Staten Island declina presentar cargos contra el policía implicado,
Daniel Pantaleo. La ciudad de Nueva York, en cambio, llega a un acuerdo fuera de los juzgados y paga a la familia de Garner casi $6 millones. En 2019, 5 años después, el Departamento de Justicia de Donald Trump también rechaza la opción de presentar cargos de derechos civiles federales contra Pantaleo. Así que la única consecuencia que termina sufriendo el agente Pantaleo llega en ese mismo 2019. Repito, 5 años después del incidente, cuando un juez administrativo del Departamento de Policía de Nueva York recomienda el despido de Pantaleo por la imprudencia de sus acciones. La falta de transparencia de la decisión del gran jurado o del Departamento de Justicia de Trump han jugado un papel importante a la hora de que el público desconozca por qué rechazaron presentar cargos contra Pantaleo. Puede que bastara el argumento de que incluso solo el intento de arresto y un forcejeo con los policías hubieran bastado para desencadenar el ataque de asma que mató a Garner, como señaló una de las médicos forenses del caso, o que la defensa fuera lo suficientemente convincente a la hora de argumentar por qué el uso de fuerza de Pantaleo estaba justificado. Pero el vídeo y las incógnitas en torno a por qué no se hizo justicia, o al menos la justicia que demandaban la familia de Garner y otros miles de manifestantes, siguen estando ahí. Los estándares legales en el estado de Nueva York o las protecciones que brindan sindicatos tan poderosos como los existentes en torno al Departamento de Policía de la ciudad también influyen en esta clase de decisiones. El caso de Philando Castile, cuya muerte se vio durante una retransmisión que hizo su novia en Facebook, también dio la vuelta al mundo en 2016. You told him to get his ID, sir, and his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. Please don't tell me my boyfriend just went like that. Keep your hands where they are, please. Yes, I will, sir. I'll keep my hands where they are. En el juicio por homicidio imprudente, el jurado absolvió al agente Jerónimo Yáñez porque, según uno de los miembros del jurado que declaró de forma anónima a posteriori, y cito textualmente, aquello que estábamos analizando era muy poco conocido para mucha gente. Cosas como negligencia culpable. Puedes pensar que sabes lo que significa. Es negligente, pero quizá muy mala negligencia. Bueno, pues es negligencia grave con un elemento de imprudencia. Teníamos la ley enfrente de nosotros para poder descifrarla. Y al final todo llegó al punto de que no fuimos capaces de ver qué estaba pasando dentro del coche. Algunos de nosotros dijimos que hubo algo de imprudencia, pero eso no llegó a ningún lugar porque no sabíamos qué agravó la situación. ¿Estaba el agente realmente viendo un arma? Sentimos que Yáñez era un tipo honesto y al final tuvimos que creernos su palabra. Ahí hay varias claves: la importancia de la palabra del policía, lo específico de la ley, la falta de pruebas que corroboren la imprudencia. Y eso es importante porque el mal criterio o incluso la mala conducta de un agente no siempre implican imprudencia en el contexto legal, y mucho menos criminalidad. Pensemos en el caso de Breonna Taylor, una joven afroamericana de 26 años abatida a tiros por la policía después de que 3 agentes entraran en su casa en plena noche en marzo del año pasado. Todo lo que precede al tiroteo ha sido analizado y reanalizado por la incógnita de si los agentes tenían justificación para entrar en la casa de Taylor en ese momento, o de si se identificaron como agentes antes de tirar abajo la puerta del apartamento de Taylor, lo que provocó que su novio sacara una pistola y disparara la primera bala. Es por ese inicio de la confrontación que un gran jurado determinó que los agentes tenían justificación para disparar, matando a Taylor en el intercambio. Solo uno de los agentes fue imputado por la imprudencia de disparar a una casa vecina en la que había gente dentro. Claro que en estos casos tampoco se tiene en cuenta un factor que a veces puede resultar determinante: lo rápido que se recogen pruebas o se toman testimonios. Los policías pueden ser menos dados a buscar pruebas que incriminen a sus compañeros, especialmente después de un evento traumático como la muerte de un sospechoso. Ni que decir que es muy probable que los testigos sean precisamente otros policías. ¿Qué se queda en el tintero por falta de actuación policial o qué se tergiversa por testimonio policial? Siempre va a ser difícil de determinar, como difícil es interpretar qué es uso excesivo de fuerza o qué es imprudente según las pruebas disponibles. Y es ahí donde existe una esquiva subjetividad
para la búsqueda de justicia. Al mismo tiempo, la poca transparencia de los procesos judiciales o la ambigüedad y la mitología de los casos también genera leyendas urbanas. El caso de Michael Brown, un joven afroamericano de 18 años que también murió a manos de la policía, es un ejemplo paradigmático de eso mismo. En el verano de 2014, en Ferguson, Missouri, Brown murió tras ser abatido por un policía pese a estar desarmado. Y pese a que ningún testigo del caso fue capaz de corroborarlo, se extendió la leyenda de que Brown le dijo al policía "Hands up, don't shoot" o "manos arriba, no dispares", antes de que el agente Darren Wilson lo matara. Curiosamente, la mentira de la consigna del "manos arriba, no dispares" es la que desencadenó las mayores protestas de la era Obama y una tendencia cambiante en torno a las imputaciones y condenas de policías en casos de homicidio o asesinato. Desde hace casi 2 décadas, en Estados Unidos se producen una media de 1000 muertes por disparo a manos de la policía. Y digo por disparo porque es la forma de fuerza letal de la que disponemos mejores datos. Un problema recurrente en las investigaciones que se llevan a cabo sobre este asunto. Pues bien, desde 2005 solo 139 policías han sido arrestados por homicidio imprudente o asesinato a raíz de un tiroteo en el que ha fallecido al menos una persona. Es decir, desde 2005, más del 1% de casos en los que muere una persona a manos de la policía por arma de fuego. De esos 139, solo 44 policías han sido condenados por homicidio imprudente o asesinato. Y de esos 44, solo 7 han sido condenados por asesinato, una cifra a la que cabría sumar uno más con Derek Chauvin. Esa estadística resume la excepcionalidad del veredicto del juicio de Chauvin, pero antes de las protestas que desencadenó la muerte de Michael Brown, la situación era más precaria. Desde 2005 a 2014, solo se procesaba a una media de 5 agentes de policía al año por este tipo de casos. A partir de 2015, esa cifra aumentó hasta los 13 agentes por año. Es posible que el caso de Floyd y Chauvin tenga un efecto parecido, pero es evidente que activistas y políticos no se van a conformar con eso. Y aunque hay diferencias de opinión en lo que respecta a las reformas policiales o del sistema de justicia criminal o a la existencia o la gravedad del racismo sistémico en Estados Unidos, hay puntos en común para conservadores y progresistas. Acabar con aspectos controvertidos del sistema judicial como la inmunidad cualificada, mejorar el entrenamiento de agentes o poner fin a la impunidad de algunos departamentos de policía. Cabe recordar que la policía de Minneapolis dijo en un primer momento que Floyd murió por un incidente médico antes de que el vídeo grabado por la joven Darnella Frazier con su móvil diera la vuelta al mundo. Y aunque no siempre un vídeo puede asegurar una sentencia, como bien demuestra el caso de Philando Castile, las cámaras de cuerpo han hecho más transparente el trabajo de los cuerpos policiales en Estados Unidos, así como sus excesos. Una clave pasa por seguir pensando reformas que limiten el elevado número de tiroteos mortales y que haya una mayor transparencia a la hora de explicar por qué tantos agentes salen indemnes. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.